Bienvenidos a Maestros Cerveceros, el podcast en español de la Asociación de Maestros Cerveceros de las Américas. En este podcast encontrarás entrevistas a expertos en ciencia, procesos y servicio en el mundo de tu bebida favorita. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maestros Cerveceros, el podcast en español de Master Brewers. En el episodio de hoy vamos a estar hablando con el doctor Juan Ignacio Eizaguirre, experto en levaduras, y nos va a estar contando un poco sobre su trabajo en el desarrollo y en la búsqueda de nuevos microorganismos para la producción de cervezas. Bienvenido, doctor Eizaguirre. Muchas gracias por la invitación. Decime Juan, por favor, porque doctor Izaguirre me hace más viejo. Perfecto, Juan. Bueno, para aquellos que no te conocen, Juan, ya que te puedo tutear, como decimos en Puerto Rico, ¿nos puedes dar un poco de información o quizás una corta biografía de tu carrera en el mundo de la cerveza? Saludar a todos por ahí. Yo soy argentino, soy de Buenos Aires. Cuando empecé a estudiar la licenciatura en biotecnología, mi cabeza estaba enfocada más que nada en la elaboración de vino. Yo quería meterme en esa industria. En Argentina tenemos una industria muy grande en lo que es el vino, mucho más grande que la de cerveza, voy a decir. Y como que mi sentido iba para ese lado. Hasta que en una de las últimas materias de la universidad, uno de los profesores dijo, como trabajo práctico vamos a hacer una de las biotecnologías más antiguas, que es la elaboración de cerveza. Y ahí con mis amigos empezamos a producir cerveza por primera vez en la universidad, 2011. Y en ese momento fue que, en mi caso, me apasionó terriblemente todo el proceso en sí. Nosotros estábamos estudiando, teníamos 21 o 22 años, estábamos estudiando biotecnología, aprendiendo un montón de reacciones enzimáticas, de cuestiones químicas y demás. Y, y ver que que era un proceso tan complejo, con tantas variables, medio que enseguida me llamó la atención y fue como que desde ahí mi vida pasó al mundo cervecero. Una vez que terminé la carrera con mis amigos con los que empezamos a hacer cerveza en ese momento, en el garage de la casa de mi viejo, como creo que empezamos todos los homebrewers en algún momento. Y bueno, nada, cuestiones de la vida, mis compañeros empezaron a diversificar, estaban todos terminamos toda la carrera, siguieron con distintos doctorados en distintas áreas, y mi cabeza estaba siempre más metida en la cerveza, y ahí fue que mi abuelo me trae un diario y me dice que había una noticia en el diario de cerveza, y como yo lo único que hablaba era de cerveza en ese momento, vamos a ver de qué se trata. Eh, y cuando me trae la nota, era una noticia que decía que habían encontrado en la Patagonia Argentina una levadura que era el origen de la cerveza lager. Enseguida me llamó la atención y dije, esto fue en 2011 con un artículo, o 2012 mejor dicho, con un artículo que había sido publicado en 2011. Contacto al que después fue mi director de tesis, el doctor Diego Lipkin, y en ese momento mira, amo la cerveza, soy biotecnólogo, no tenía pensado hacer un doctorado, y en la única cosa que me podría hacer un doctorado realmente es si es algo de cerveza. Justo Diego tenía un proyecto que estaban empezando a trabajar con estas levaduras que habían encontrado en su aplicación en la industria cervecera, y ahí fue que me metí de lleno en lo que es la academia y todo el sector científico, en lo que es el desarrollo de estos y la caracterización de estos microorganismos para la elaboración de cerveza. De ahí, bueno, en mi doctorado tuve contactos con mucha gente del mundo cervecero, desde la academia hasta las microcervecerías de la Patagonia y también de Argentina, del resto de Argentina. Eh, y en algún momento fue que conocí en un congreso que realizamos en el 2018 en Bariloche, que es un workshop
IWOBI es el nombre, International Workshop on Brewing Yeast, y que lo vamos a hacer de nuevo en 2025, así que de paso te paso el chivo de que en marzo vamos a estar de nuevo reunidos ahí, Bien, para el que quiera. Después, no, después le paso más data. Y ahí lo conocí al que es hoy mi jefe, que es Matías Hutzler, que es el director del centro de levaduras de Weinstefan, y es acá donde me encuentro, de donde estamos hablando, eh, que ahora sí estamos trabajando con distintos proyectos bien relacionados a la industria cervecera y además con este proyecto que sigo trabajando, que es esta búsqueda de levaduras en ambientes naturales para elaborar nuevas cervezas. qué interesante que hay tantas conexiones entre tu experiencia y tu desarrollo como profesional. Incluso cuando yo estaba buscando información para el tema de levaduras salvajes, el primer artículo que conseguí fue en la base de datos del Technical Quarterly, el journal de Master Brewers, y era un artículo del señor Diego Lipkin. En este tema de las levaduras y cómo fuiste encontrando tu propio nicho, se encuentra mucha información sobre la Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces pastorianus, pero cuando hablamos de otros tipos de levaduras que no caen dentro de estos géneros y especies específicamente y subespecies, hay una falta de información quizás para el público en general e incluso para los mismos cerveceros que están buscando microorganismos nuevos para diferenciarse. Y en este proceso de conseguir esa información, me topo con un artículo que usted escribió, levaduras no convencionales como herramientas de innovación y diferenciación en la producción de cerveza. Y entonces ahí es que yo le pregunto a usted, ¿cómo es el proceso para conseguir una levadura nueva y para saber si esa levadura funciona en la producción de cerveza? Muy bien. Ese artículo que mencionas ahí es de 2020, em, que en realidad lo escribió, o sea, la primera autora es Julieta Gurini. Nosotros trabajamos juntos durante el doctorado y nos conocemos, somos amigos hace mucho tiempo. Gran cervecera también. Y, y lo que quisimos resumir ahí es un poco este mundo que hay después, ¿sí? Después de las ale y las lager, todo el mundo de fermentaciones y de bebidas y de microorganismos que hay, que le podemos sacar jugo de un montón de lados. Históricamente, si tenemos que catalogar las cervezas, y se lo pregunto a cualquier cervecero, y me va a decir, cuando ya son un poquito más expertos, quizá no al principio, pero me va a decir ale y lager. Y ale y lager es una diferenciación que tiene que ver con el tipo de fermentación y con la característica organoléptica que va a tener la cerveza y con un montón de otras cuestiones, pero básicamente es porque usás un microorganismo nuevo. O sea, usás un microorganismo distinto en cada una. Una fermentación de tipo ale está llevada a cabo por Saccharomyces cerevisiae y una fermentación de tipo lager va a estar llevada a cabo por Saccharomyces pastorianus. De ahí, cuando abrimos el abanico, vemos que tenemos en la naturaleza y también en distintas fermentaciones de otros, quizá otros productos, tenemos un montón de herramientas de innovación que podríamos usar que van a ser estas levaduras. Por eso a nosotros nos parece sumamente importante destacar que afuera, ¿sí? En la naturaleza, tenemos un montón de microorganismos que nos van a ayudar a diferenciarnos a nosotros como productores, como cerveceros, como homebrewers. Em, en ese sentido, hay que tener claro qué es lo que está buscando uno, ¿sí? A la hora de buscar un nuevo microorganismo para la industria cervecera o un nuevo microorganismo para nuestras propias cervezas, para poder evitar aquellos que por ahí generen algún riesgo o que no sean del todo útiles para nosotros. Em, Cuando nos metemos más en profundidad, vemos que si exploramos un poco más esto de ale y lager, que se separa bien entre cerevisia y pastoriano, también nos lleva a otro tipo de fermentaciones como las fermentaciones espontáneas, las fermentaciones lámbicas, que ocurren, por ejemplo, en Bélgica.
donde otras levaduras llevan a cabo la fermentación. En una fermentación lámbica vos podés tener Toruláscoras, Lachanceas, Brettanomyces y, por supuesto, Saccharomyces, que va a ser la que lidere siempre la fermentación, porque, como su nombre lo indica, es el hongo del azúcar, y muchas de las cepas que se usan están muy domesticadas, y muchas de las cepas que usamos están muy domesticadas como para usarlos industrialmente. Y ahí esa es otra diferencia que uno tiene que entender, que cuando va a la naturaleza a buscar un microorganismo o cuando va a una fábrica de cerveza a buscar un microorganismo, hay una parte de el hombre digo como la civilización, que moldeó a ese microorganismo. Y esa para mí la principal herramienta o la principal cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer buscar nuevos microorganismos. Poder entender o tener que entender que lo que vayamos a encontrar en la naturaleza no tiene por qué ser ideal para mi cerveza, si bien le puede dar alguna característica particular. ¿Podríamos referirnos a las levaduras salvajes también como levaduras no domesticadas? Exactamente, yo creo que cuando el nombre, cuando uno, no sé la verdad quién fue el primero que llamó wild yeast o levaduras salvajes a las levaduras salvajes, pero seguramente fue con ese sentido, ¿no? Uno piensa, no sé, en la domesticación, ¿sí? Hace poco se empezó a estudiar la domesticación de microorganismos. Yo no creo que lleve más de 10 años, quizás 15, 20 años la domesticación de microorganismos. Sin embargo, en otros, eh, en otros organismos, como organismos superiores, como, no sé, pueden ser los perros, lo conocemos y lo sabemos hace mucho. O sea, históricamente nosotros nos enseñaron de que los perros vienen del lobo. ¿Sí? Que ese lobo en algún momento fue domesticado para usarlo para la caza o para lo que sea y se fue convirtiendo en el perrito chihuahua que hoy tenemos en nuestra casa. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Ahora, si yo tengo que pensar en un microorganismo y en cómo lo fueron domesticando los cerveceros a lo largo del tiempo, era completamente, no voy a decir al azar, pero sí voy a decir casi que sin querer, porque en esos tiempos no se sabía qué era un microorganismo y no se sabía qué era lo que estaban haciendo. ¿Sí? Ellos lo hacían, entendían que organolépticamente o, no sé, o por la tecnología, quizá porque era una fermentación más rápida, quizá porque generaba más alcohol, quizá porque no se contaminaba, ¿sí? Porque bajaba mucho el pH y porque generaba alcohol, no se les contaminaba o no se les pudría y se les ponía feo, entonces iban seleccionando esos barros, iban domesticando esas levaduras. Ahora, cuando yo voy a la naturaleza, me voy a encontrar con un montón de levaduras están en su estado salvaje, que están en su estado natural, ¿sí? Por así decirlo, más como lo llamamos nosotros. Eh, Esas levaduras en su estado natural, si yo las quiero meter en una fermentación de cerveza, eh, probablemente no sean tan fáciles de usar o no sean tan dóciles, ¿sí? Para tratar. Y ahí es cuando el cervecero o la cervecera tiene que meter mano para poder realmente manejar bien esa levadura eh, y poderle sacar el jugo a una cepa o una especie en particular. Y acá me gustaría ponerte algún ejemplo. Nosotros comentaba hace un rato que el origen de la levadura lager que encontró Diego y colaboradores de Estados Unidos y de Portugal en 2011, asociado a la Patagonia, lo que vieron ahí fue que era una levadura, estudiaron los genomas y vieron que era la parte que faltaba, ¿sí? Era el parental que le faltaba a este híbrido lager. Que el híbrido lager estaba hecho con una parte de ale, con una cerevisia, y con otra parte que fue lo que se encontró en la Patagonia. Cuando dijeron eso, dijeron, excelente, vamos a hacer cerveza con esto, ¿sí? Porque es el origen de la levadura de cerveza. Y cuando quisieron hacer cerveza, se encontraron con que era algo completamente Sí. distinto a lo que teníamos en la cabeza para una cerveza, sobre todo una cerveza de tipo lager. Y ahí lo que empezaron a entender es
esta complejidad del híbrido. El híbrido lager, Saccharomyces pastoriana, tiene dos características principales. Una es que fermenta muy rápido, ¿sí? Que fermenta muy bien, que consume casi todos los azúcares del mosto porque consume glucosa, maltosa, maltotriosa, y entonces va a dejar bien seca nuestra cerveza, y por otro lado, fermenta muy bien a bajas temperaturas. Esa característica es la que le da Saccharomyces euguayanus, que es lo que encontramos en la Patagonia. Entonces, venía de un parental ale que tenía las características de una fermentación muy robusta, y después se cruza con una levadura que le da las capacidades para fermentar en frío. Y en ese momento fue que causó tanto, nada, como una revolución, porque también fue una revolución en el mundo cervecero, en la manera de hacer la cerveza. Después empezó a generar la tecnología de eh, conservar en frío, ¿sí? Y se veía que se podía fermentar en frío, y nosotros sabemos que, no sé, cuando vos tenés un alimento que no querés que se te pudra o que se lo coman los hongos o lo que sea, lo pones en la Ujú. heladera, ¿sí? Entonces, una fermentación a bajas temperaturas va a ser menos propicia a una contaminación que una fermentación a una temperatura ambiente, que es más fácil que haya otros que venir. Por distintas cuestiones tecnológicas que la Saccharomyces esta ganó en popularidad. Cuando quisieron empezar a hacer las cervezas con Euguayanus, lo que se dieron cuenta es que era una levadura que fermentaba bien a bajas temperaturas, pero que fermentaba muy lento, casi 15 días para poder atenuar algo la cerveza, que consumía glucosa muy bien, la maltosa le costaba un poco y no la llegaba a consumir del todo, y que, por ejemplo, una de las características importantes para una levadura de cerveza es que no floculaba. Si yo te quiero dar una levadura y vos sos un cervecero que todavía no tiene muy claro el manejo y te doy una levadura con todas estas características, probablemente em, tengas un problema en cuanto a tu fermentación, a tu performance, y después digas, las levaduras salvajes no sirven, no son una porquería. Con lo cual, lo que nos pasó es que tuvimos que aprender un montón a cómo se comportaba esta levadura en la fábrica para después poder hablar con los cerveceros y que realmente el feedback que tengamos sea bueno y que la podamos aplicar a la cerveza. Y eso nos costó bastante trabajo de entenderlo y trabajamos con muchas cervecerías de Bariloche para lograr productos, y ahí es cuando se ve las dos cosas, ¿no? Que a mí me gusta mucho siempre eso, y que siempre estuve en Argentina, decimos pimponeando, sino como que en los dos lados, ¿sí? En cuanto en la ciencia y en la aplicación, en la industria, trabajando codo a codo con las cervecerías para poder desarrollar eh, una cerveza que sea fácil de hacer, fácil de tomar, con una levadura que sea lo más maleable posible, para que después no sea un caos su aplicación. Eh, y yo creo que ese es con cualquier levadura salvaje que encontremos, ese siempre es el desafío, ¿sí? Ese proceso de, llamémoslo, domesticación, entendimiento, manejo, para poder aplicar esas levaduras al indie. Una cosa que mencionaste anteriormente con respecto a estas levaduras, ¿verdad? Es que puedan ser utilizadas para el fin el cual lo queremos utilizar. Y eso incluye atenuación o mejor dicho, la capacidad de poder consumir las azúcares que están presentes en el mosto de cerveza. Floculación, que es la habilidad de estas levaduras de agruparse y caer al fondo del fermentador. Tenemos también resistencia al alcohol, porque si no resisten una cierta cantidad de alcohol, pues quizás no pueden estar presentes en una cerveza alcohólica. Puede ser útil para otro tipo de bebidas, y esto se detalla en el artículo que vamos a poner en la página del podcast. Y por último también, pues yo consideraría, y aquí te pido tu opinión, la habilidad de poder resistir los compuestos antimicrobianos que pueden estar presentes en los lúpulos. Ahí hay algo interesante a aclarar. Y esa es una de las cosas que nosotros testeamos mucho, y justo yo ahora estoy trabajando en un artículo con levaduras que aislamos de lúpulos, ¿sí? En Europa se da la característica que no me pasaba a mí en Argentina, que
hay lúpulos salvajes, ¿sí? Que en Estados Unidos también los hay. Eh, entonces fuimos a buscar lúpulos salvajes, nos fuimos al Cáucaso en 2022, a Georgia, en la frontera con Rusia. Encontramos lúpulo a 2000 metros de Wow. altura y aislamos 35 o 30 cepas, 30 levaduras de ahí, ¿sí? De esa región. Y una de las cosas que dijimos, bueno, vamos a empezar a caracterizar las levaduras. En la caracterización, una de las particulares que usamos fue esto que me mencionaba recién. ¿Cómo influye el lúpulo en, en la adaptación de estas levaduras? Si hay alguna diferencia. Y la verdad es que las capacidades antimicrobianas del lúpulo están relacionadas a las bacterias, ¿sí? O sea, impactan sobre las bacterias que pueden contaminar una cerveza o que pueden estar en el ambiente cervecero, pero no contra las levaduras. Yo he testeado, te voy a decir, hasta 1000 IBUs, ¿sí? Para darte una idea, levaduras no domesticadas, ¿sí? Levaduras salvajes y pueden tolerarlo sin problema. Con lo cual no es un problema para la aplicación, para la aplicación en cerveza la cantidad de lúpulo que pueda llegar a tener o la cantidad de isoalfaácidos que pueda llegar a tener mi cerveza. ¿Existe algún tipo de resistencia o habilidad de competencia a la hora de seleccionar estas levaduras? Digamos, resistencia a estar en un ambiente con bacterias o a los ácidos que pueden producir algunas bacterias. Bien, una de las cosas que testeamos, ¿sí? Cuando queremos usar una levadura nueva o cuando vamos a buscar una levadura nueva a un ambiente natural, es la capacidad que tiene de crecer en el mosto de cerveza, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte de que contamos con la cervecería de Weinstefan, que está al lado, y que muchos de nuestros análisis son con la cerveza que ellos nos proporcionan, sus mostos y su cerveza. Y en ese caso es, bueno, entender primero si puede crecer, ¿sí? Si puede fermentar los azúcares de ese mosto, la glucosa, la maltosa, la maltotriosa, pero también, como mencionabas vos, la capacidad que tienen de eh, generar ácidos orgánicos que me van a disminuir el pH y que van a ser parte de esta competencia, ¿sí? Una de las cosas que nosotros como cerveceros tenemos que tener en claro cuando elaboramos cerveza, que es una característica que viene intrínseca con el género Saccharomyces, es que el género Saccharomyces produce ácidos orgánicos que van a ayudarme a disminuir el pH. En esa disminución de pH yo le estoy sumando una barrera más a una posible contaminación microbiana, ¿sí? Porque yo disminuyo el pH, porque yo encima genero alcohol, porque yo encima consumo los azúcares, porque además, como mencionábamos recién, tenemos el lúpulo, hacemos que la cerveza sea un ambiente hostil para cualquier microorganismo que nos quiera contaminar nuestro producto. Con lo cual, una de las características sí que siempre medimos es la capacidad de generar estos ácidos orgánicos y qué tan rápido es, ¿sí? ¿Cuándo aparece? ¿Cuánta disminución de pH tenemos a las 24 horas, por ejemplo? Como mencionabas anteriormente, también en el caso de Saccharomyces pastorianus, que heredó la habilidad de fermentar a bajas temperaturas, si le añadimos la habilidad de trabajar a una temperatura más baja, le estamos añadiendo, digamos, otro umbral que otros microorganismos tendrían que sobrepasar para poder contaminar. Es exactamente, exactamente, y por eso tuvo tanto éxito y tiene tanto éxito la elaboración de cervezas de tipo lager. Si bien hoy en día lo que lo vemos es más desde el ojo del consumidor, ¿sí? Y porque es una cerveza neutra y porque es una cerveza fácil de beber y demás, pero que haya ganado éxito hace 200, 300 años, es más por una cuestión de que era más estable en el tiempo esa cerveza y yo la podía tomar durante más tiempo y la podía conservar durante más tiempo, justamente por tener estas habilidades. Que Si yo lo tengo que fermentar a temperaturas ambientes
para que mi levadura fermente y no lo puedo fermentar en frío, probablemente compita con un montón de bacterias. En esos momentos, imagínate 400 años atrás, donde no había un control real de esterilización o pasteurización del producto, entonces siempre tenía un cultivo mixto, siempre había bacterias, con lo cual la vida útil de ese producto era más corta. Si yo ahora estoy generando fermentaciones en frío, donde rápidamente una levadura me puede consumir los azúcares, bajar el pH y todas estas barreras que estuvimos hablando, le dejo menos tiempo a una bacteria oportunista que me quiera colonizar ahí y me quiera estropear mi correo. Uno de los conceptos los cuales a mí me parece fascinante es que pues a menudo se pide como parte del consumidor, como parte de algunos cerveceros, alguna especie de solución formulaica a conseguir este microorganismo exclusivo o perfecto para fermentar. Pero lo que usted me está diciendo aquí me hace pensar que no solo es que el microorganismo cumpla con todas estas cualidades, tienes qué es el sustrato que está fermentando, en qué ambiente lo está fermentando, cuánto tiempo dura y por encima de todo eso, qué acepta tu consumidor, qué espera el consumidor como características organolépticas para decir, esta es una buena cerveza. Por supuesto, generalmente cuando a nosotros nos pasa en este mundo de las levaduras no convencionales, ¿sí? Del mundo de las levaduras distintas, em, que el mercado o el consumidor que está acostumbrado a únicamente beber cervezas lager o cervezas light lager o lo que sea, es un mercado que probablemente no podamos llegar hoy con las levaduras no convencionales. Porque es un consumidor que está esperando otra cosa de la cerveza. Ahora, si nos movemos en el mundo más craft, yo creo que hay muchas cervecerías, incluso al día de hoy, hay muchas fábricas usando otros microorganismos y usando levaduras no convencionales. Hace ya creo que 2 años que las levaduras, las empresas las compañías que producen levaduras secas, como Fermentis, la Alemán, que están sacando levaduras distintas a Saccharomyces. Tenemos el caso de Brettanomyces en Fermentis y tenemos el caso de la Chancia con la Alemán. Eh, y eso hace que también empecemos nosotros a usar otros microorganismos. Ni hablar si nos movemos en lo que son las empresas que generan cultivos líquidos, ¿sí? Que es mucho más fácil tenerlos en el mercado, a veces es un problema, y es un problema también para nosotros como generadores de nuevas levaduras, generar una levadura salvaje que tolere las condiciones de Ujú. secado, ¿sí? Pero sin embargo, en cultivo líquido, que es como las crecemos en el laboratorio, es mucho más fácil de aplicar. Y entonces, si nos vamos a los que son cultivos líquidos, tenemos un abanico mucho más grande de levaduras para poder usar en el mundo cervecero. Y de nuevo, eso también hace a qué cosas podamos usar. Como me decías vos, de los consumidores, de las diferencias tecnológicas que genere. Y también algo que va un poquito más atrás, en mi criterio, que es qué historia quiero yo contar. ¿Sí? A nosotros nos pasó mucho en la Patagonia, que yo te mencionaba esto, en el caso de Saccharomyces cerevisianus, al principio, si yo te digo las características, seguramente sean características eh, lejos del ideal de una levadura cervecera. Ahora, si yo te cuento la historia detrás, que estamos aislando, que logramos aislar una levadura, que es el origen de la levadura lager, que viene de bosques completamente vírgenes en la Patagonia, y te estoy invitando a tomar una cerveza con una identidad regional, que incluso podría tener una denominación de origen propio, la historia va por otro lado y la cerveza va por otro lado. Y el recuerdo que te vas a llevar vos como consumidor de cuando viajes a la Patagonia argentina o chilena es de que estás tomando algo que es originario de sus bosques, y eso trasciende cualquier Ujú. barrera, ¿sí? Porque le podés decir a tu amigo, el que toma cerveza lager y es lo único que le interesa, mirá, vamos a la Patagonia, que yo sé que la gente de allá está haciendo una cerveza única que solo la vas a poder tomar Sí. acá.
que eso es algo que cuando yo arranqué, que cuando estábamos en IPATEC, allá en el laboratorio en Bariloche, donde hice mi doctorado, con Diego era algo de lo que queríamos agarrarnos, ¿no? Porque veíamos la industria del vino muy marcada con esto de las denominaciones de orígenes, que sin embargo en cerveza, salvo por algún estilo en particular, no pasa tanto. Y hoy en día, 10 años después, yo lo veo cada vez más marcado. Incluso ahora que me toca la posibilidad de estar en Alemania, lo veo súper marcado. Yo no conocía a Alemania, no sabía de su, o sea, si bien sabía de algunos estilos de cerveza, no tanto de su cultura real. Y acá está bien determinado, depende en qué región estás, qué tipos de cervezas tomás. Eh, con lo cual, me parece súper importante esto de agregarle un valor más y usar levaduras regionales para poder generar emprendimientos regionales y que sirvan para mover la economía local. Excelente punto. Me hace pensar mucho en el tema del terroir que se menciona mucho, o terruño, pero este concepto no se ha explotado con el consumidor en la cerveza y creo que quizás sin saberlo en el pasado hubo un terroir de cerveza cuando quizás nuestros padres y abuelos decían la cerveza alemana como este único estándar de calidad, pero también porque es única, tiene sus propios lúpulos, sus propias maltas, sus propias levaduras e incluso el perfil de agua. Y ni hablar entonces del proceso que es único culturalmente de esta región. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que históricamente, así como fue el vino, la cerveza es lo mismo. Hoy lo vemos con los casos de las cervezas por ahí, cuando nos vamos un poco del mundo más comercial y nos vamos a lugares aislados. Me encantaría después mostrarte alguna foto, te voy a mandar para que si la pueden subir, de cuando estuvimos en Georgia, en el Cáucaso, encontramos gente que sigue haciendo cerveza tradicionalmente en cuencos de cobre, que los hierven a leña, que incluso nos contaban que sus abuelos malteaban la cebada en los techos de las casas, eh, y son parajes de 6 o 7 casas en el medio de la montaña. Y seguramente, nos tocó vivirlo, de que cuando probamos la cerveza era claramente algo único de ahí, porque tienen lúpulos salvajes, porque agregan lúpulos sin procesarlo, directamente desde las plantas. Entonces, seguro históricamente la cerveza también tenía su terroir, que se perdió un poco con lo que fue el monocultivo, ¿sí? Cuando Ujú. empezamos a usar únicamente un microorganismo lo fuimos perdiendo. Y me parece que con la cultura con todo el movimiento del craft, con todo el movimiento de la cerveza artesanal, eso se está recuperando. Y a mí me encantaría ver en distintos lugares, con, con cosas propias, con ingredientes propios de nuestras tierras, empezar a ver nuevas cervezas. Y que no solo lo tengan con los ingredientes, como puede ser, no sé, toda la revolución de las Catarina Sour en Brasil, con frutas de la región de Catarina, sino también con levaduras autóctonas que puedan complementar muy bien con esas frutas. Juan, me fascina mucho pensar que podamos llegar a un punto donde la cerveza se diferencie y logremos pensar en ella en un mercado tan segmentado como el vino, donde se aprecia la cultura única de cada región y de cada ingrediente. Dicho esto, hemos hablado de el proceso de recolección de las levaduras, cuáles son esas características que queremos propiciar, depende de los ingredientes en nuestros procesos. Pero entonces, para poder saber si un organismo, un microorganismo en este caso, es apto para ser utilizado en nuestra cerveza, hay muchos pasos. Y entre esos pasos me pareció interesante ver una foto de Juan caminando por el País Vasco buscando levaduras por allá. ¿Cuál es el proceso de encontrar estas levaduras en su ambiente salvaje y luego llevarlas al laboratorio para determinar si sirven o no para hacer cerveza? Bueno, muy bien. Sí, en realidad llegué hace 2 días
de España. Estuvimos en una campaña ahí de yeast hunting, de colectar o cazar levadura. Em, a mí me gusta más el capturar que cazar, pero va por ahí la traducción, porque me hace acordar a los Pokémon. Yo cuando era chico jugaba mucho con los Pokémon y me acuerdo que hace un par de años escribí una nota para la revista de Somos Cerveceros, donde hacía esa analogía, ¿no? Entre los distintos Pokémon y las distintas levaduras que tenían, porque para mí van muy de la mano. Y cómo capturarlos es una de las cosas que, nada, vengo haciendo hace ya 10 años. Nosotros cuando vamos a ambientes naturales, o sea, primero voy a partir de la base, ¿no? Levaduras hay en todos lados. Yo ahora le estoy hablando a una computadora, pero entre la computadora y yo hay levaduras, ¿sí? Que están dando vuelta y que nosotros, con el mismo accionar del aire que sale de nuestra boca, las estamos moviendo por distintos lugares, que el viento las mueve, que los insectos las llevan en sus patitas y las mueven de flor a flor. Las levaduras se dispersan de distintas maneras, ¿sí? Nosotros, dependiendo del approach que estemos haciendo, yo me especialicé siempre en ambientes naturales y ahora estoy trabajando en ambos, tanto en ambientes naturales como en ambientes antrópicos, porque Europa tiene toda una cultura muy rica en lugares, voy a decir, antiguos, donde se elaboraba cerveza. Entonces, desde que estoy acá, estoy haciendo las dos cosas, no solo ambientes naturales. Pero en el País Vasco, lo que nos llamó la atención, una de las cosas que fuimos a buscar fue dónde puede ser que se haya alojado esta Saccharomyces eubayanus en Europa, ¿sí? Nosotros sabemos que la hibridación, o creemos que la hibridación entre Cerevisia y Eubayanus se dio en territorio europeo, porque fue ahí donde fue el apogeo de la elaboración de cerveza lager y donde cambió la tecnología por estas bottom fermenting yeast. Y entonces en Europa es donde estamos buscando, junto con Matthias Hutzler y con Martin Sarnoff, de acá, de Weinstefan, dónde fue que se encontraba esa población. Estuvimos mapando Alemania y hasta el momento no se encontró en Alemania. Se encontró en Irlanda, hasta ahora se encontraron dos aislados en Irlanda, con un trabajo de Geraldine Butler hace 2 años, 2022. Y nosotros con un trabajo previo que teníamos con un investigador español, David Peris, eh, que habíamos generado una especie de nicho ecológico de dónde podría estar esta levadura en Europa, ¿sí? Con los datos geográficos y datos del ambiente ecológicos que encontramos en la Patagonia. Entonces hicimos una especie de simulación de dónde podría estar en Europa. Uno de los lugares que nos aparecía en ese modelado era el País Vasco, la región del norte de España. Entonces decidimos irnos para allá. Cuando nos fuimos para España, contactamos colaboradores, investigadores de la Universidad del País Vasco y colaboradores de la Universidad de Valencia, y ahí nos fuimos en campaña a buscar levaduras. Cuando vamos a los ambientes naturales, lo que buscamos son generalmente árboles. Robles en particular, porque el roble está muy asociado al género Saccharomyces. Y ahí hay un montón de historias que podríamos estar toda la vida charlando, de un montón de culturas que usaban estos árboles para la elaboración de bebidas fermentadas. O algo de las hojas o algo de las cortezas, ¿sí? Incluso hay un dato que para mí es muy curioso, que Matías lo trabajó mucho acá, que es una levadura en particular que se llama Torulaspora del Bruci, que Torulaspora del Bruci está muy asociada a lo que son los muérdagos, ¿sí? Si yo tomo una muestra de un muérdago en la naturaleza, te voy a mentir, pero en el 80% de los casos yo obtengo esa levadura. Y ese muérdago era algo que se usaba como para condimentar la cerveza, que lo usaban los celtas para condimentar la cerveza. Entonces, una de las hipótesis también que tiene Matías es que con ese muérdago que usaban, que lo usaban para aromatizar o para como bactericida o lo que fuese, también estaban agregando un microorganismo eh, que
que podía después llevar a cabo la fermentación. O sea que la cuestión natural y la cerveza y las fermentaciones, voy a decir, siempre estuvieron relacionadas. Entonces nosotros cuando vamos a estos ambientes nos enfocamos en estos árboles que sabemos que estuvieron, o estas especies que están relacionadas a la elaboración de cerveza. Entonces el género Quercus, que son los robles, es uno de los principales. También la haya, ¿sí? Que está muy relacionada a las fermentaciones. Y también nada, distintos árboles que sean nativos de la región. Y para eso tomamos muestras de corteza muy chiquititas, por ahí de, no sé, de 2 por 2 centímetros, muestras de suelo, muestras de hojas, y con eso nos vamos al laboratorio. En este caso tomamos todas las muestras en el País Vasco, casi 100 muestras, y nos fuimos a la Universidad de Valencia, al Instituto IATA, donde el investigador David Peris tiene su laboratorio, y ahí en el laboratorio de David lo que hicimos fue empezar a cultivar estos microorganismos. Históricamente yo usaba un medio de cultivo para aislar solo Saccharomyces. Cuando vine para acá, porque era lo que buscábamos en la patada. Cuando vine para acá, Matías lo que quería era aislar todo lo posible, porque estábamos trabajando con levaduras no convencionales. Y su idea, que me pareció genial, fue usar mosto de cerveza. Entonces usamos mosto de cerveza con un antibiótico para evitar bacterias y crecido en condiciones de anaerobias, o sea, sin oxígeno, para eliminar a los hongos. Y con eso nos quedamos solo con levaduras. Entonces, las levaduras que puedan crecer en ese mosto de cerveza, nosotros después, con técnicas microbiológicas de aislamiento de microorganismos, seleccionamos distintas colonias, las identificamos para ponerle un nombre y un apellido a esa célula o a esa colonia, y ahí nos quedamos con distintas especies, que después tenemos que, obviamente, que analizar eh, de manera más exhaustiva, con distintas propiedades que buscamos después para la elaboración de cerveza. Y una vez entonces tienes una plataforma o digamos un listado de posibles candidatos, ¿cuáles son los métodos de eliminación, digamos, para decir, sabes que estas que están acá no necesariamente van a ser tan factibles para, digamos, la cervecería moderna? Hay algo particular que es, primero desde el punto de vista em, organoléptico, ¿sí? Generalmente, voy a decir porque hay algún caso que no, pero generalmente desde el punto de vista organoléptico, la mayoría de las levaduras generan compuestos esterosos, ¿sí? Ésteres y alcoholes superiores que van mucho hacia el lado de la fruta. ¿Sí? Con lo cual, desde un punto de vista organoléptico, uno puede tener un primer approach de decir, bueno, hay algún género que me sirve más que otro. Eh, pero después, para mí, el punto clave es, y la palabra clave sería la maltosa. ¿Sí? ¿Qué levadura es capaz de consumir maltosa? Todas las levaduras que yo conozco al menos pueden consumir glucosa. ¿Sí? Con lo cual ya tenemos un 10% de los azúcares del mosto resueltos. Ahora, hay un 50% de azúcares del mosto prácticamente que son maltosa. Si mi levadura no puede consumir la maltosa, yo voy a tener que usar esa levadura para otra cosa. Y no para hacer una cerveza como la conocemos. Esto fue así históricamente. Históricamente, cuando yo buscaba levaduras, cuando nosotros buscamos levaduras para hacer cerveza, teníamos que tener en cuenta de que puedan consumir la maltosa. Hoy, con el auge de la elaboración de cerveza sin alcohol, también es importante o también empezaron a tomar relevancia las levaduras que no pueden consumir maltosa. Y es algo muy interesante porque la industria empezó a moverse a esto de buscar levaduras maltosas negativas, que tenemos un montón, para la elaboración de cerveza sin alcohol. ¿Por qué? Las cervezas sin alcohol yo las puedo generar de distintas maneras, tecnológicamente, sacándome, o sea, haciendo una fermentación y sacando el alcohol, ¿sí? Y hago una cerveza 0,00. Pero también tengo una categoría de cervezas sin alcohol, que dependiendo del país donde esté, puedo hacer una tolerancia de 0,5 o 1% de alcohol, esa cerveza, y la puedo llamar sin alcohol. Y para ese tipo de cervezas es que estas levaduras empezaron a tomar importancia. Entonces ahora, nosotros acá en Weinstefan tenemos más de
4 géneros distintos de levaduras que podemos usar para cervezas sin alcohol, que antes no las podíamos usar porque no tenían esta capacidad de consumir maltosa, entonces no nos servían para cerveza. Pero con toda esta revolución o crecimiento del sector de cervezas bajas en alcohol, sí tienen un nicho nuevo, entonces sí podemos utilizar estas levaduras. Para hacer eso se generan mostos de baja graduación de bajo contenido de azúcares, 6 o 7 grados plato, que yo los fermento 100% con esta levadura, que pueden tardar quizás 24 horas, algunas 36, no mucho más, y ya después filtro, pasteurizo o lo que tenga que hacer después con esa levadura, porque recuerden que esto va a ser una cerveza que tiene muchos azúcares residuales, va a tener un montón de maltosa, que ese es uno de los problemas que tiene, ¿no? Si no la pasteurizo, si no la controlo microbiológicamente de alguna manera, cualquier levadura ale o lager que tenga en mi fábrica me va a contaminar mi propio producto y sería un problema. Pero así es como hoy en Alemania se están usando mucho estas levaduras no convencionales, y en Estados Unidos también para la elaboración de cerveza. Y hay muchas compañías, como las que te mencionaba antes, y algunas más también. Hansen con Novonesis también tiene sus piquias que vende, entonces otro género más que sumamos a la industria cervecera. Así que la verdad que hay un abanico muy grande. Entonces, antes nosotros cuando íbamos a los ambientes naturales, nuestro foco era Saccharomyces, y hoy estamos un poquito más amplios y nos podemos meter con otros géneros como Torulaspora, La Chancia, Hanseniaspora, Piquias, Ciberlindera, Brettanomyces y demás. Estoy viendo que el acercamiento moderno a la selección de levaduras tiene un concepto de sustentabilidad donde no todo el trabajo que hiciste está perdido, porque aunque hayan sido eliminadas para la producción de cervezas con alcohol, entonces tienes esta otra parte, vamos, tienes una cierta empatía a aquellas que no consumen la maltosa o la maltotriosa o cualquier azúcar más compleja que la glucosa y tienen una nueva vida. Recientemente leí un artículo donde en la producción del vino se estaba utilizando otro tipo, otro género, como piquia, como acenospora, como una prefermentación antes de la fermentación con Saccharomyces para hacer dos cosas. Número uno, reducir la cantidad de azúcares disponibles y así terminar con un producto de menor grado alcohólico. Y número dos, añadir una diferenciación organoléptica. Te pregunto, Juan, ¿este tipo de acercamiento se ha hecho en el mundo de la cerveza de esta manera, de hacer una, digamos, una fermentación sucesiva? Sí, sí se ha hecho, y nosotros incluso en Bariloche hemos hecho muchas pruebas también. Acá en Max Stefan hacemos, y es más, ahora hay una tesina de una maestría que está trabajando justamente en eso, con lo que son. Hay dos tipos de fermentaciones que uno podría hacer con este approach. Sería una fermentación como una coinoculación, ¿sí? Con dos cepas al mismo tiempo y manejando la tasa de inóculo para que una domine por sobre la otra al principio y después gane Saccharomyces, porque al final la que consume más azúcares va a ganar. O con un co-pitch, digamos, perdón, con un pitch secuencial. Entonces, haces un pitch el primer día a tiempo cero, y a las 24 horas, cuando ya hizo lo que queríamos nuestra primera levadura, ponemos una Saccharomyces o una Ale o una Lager para terminar de limpiar, voy a decir, la cerveza. En cerveza generalmente, o de la manera que yo siempre lo vi, esto se hizo para buscar distintos perfiles de aroma y sabor, que incluso se hizo mucho, y acá no me salgo de las levaduras no convencionales, se hizo mucho esto con levaduras Saccharomyces, ¿sí? Pero que cuando yo estoy buscando alguna diferenciación productiva, por ejemplo, quiero hacer una cerveza lager, pero con un toque especiado o con un toque más, no sé, esteroso, con más perfil frutado a alguna fruta en particular. Entonces puedo empezar la fermentación con una levadura que no me consuma la maltotriosa, pero que sea explosiva en aroma, ¿sí? Y
Cuando ya tengo esa fermentación activa, las primeras 24 horas, esos compuestos, 24 o 36 horas, esos compuestos ya se generan, le meto la lager para que termine de atenuar y de consumir todos estos azúcares del mosto, para que me deje lo más seca posible la cerveza, pero que brillen estas actitudes de organolépticas. Eso se hace mucho, pero también esto de mezclar distintos géneros, distintas especies para lograrlo. A nosotros nos pasaba al principio con Eubayanus. Eubayanus tiene una nota fenólica muy particular, tiene una nota clavo de olor muy, muy particular. Que si es clavo de olor y también hay un montón de levadura en suspensión, sulfur, qué sé yo, por ahí no está tan bueno, pero lo que logramos ver es que una cerveza fermentada con Eubayanus que le da esa notita fenólica de entrada y que después se limpia con una levadura ale, por ejemplo, o con una levadura lager que coma todos los azúcares del mosto, deja una sensación de frescura en la cerveza que te invita a seguir tomando, pero con una notita organoléptica particular. Incluso en la última Copa América de cervezas, la última o en la anterior, estoy medio perdido, pero que la que fue en Valdivia, me acuerdo que hubo una categoría especial para cervezas con Eubayanus y, Wow. y esta categoría, una de la cerveza que ganó, eh, la cervecería, perdón, que ganó, fue con una cerveza que estaba hecha de esta manera, digamos, con una fermentación en el primer día con Eubayanus para que domine esta particularidad y que después se limpiaba con una levadura, no quiero mentir, pero creo que era una lager. Podríamos hablar de esta sucesión microbiana por día si entramos entonces en el mundo de las sours, de las cervezas agrias. Aquí me gustaría hablar un poco más sobre los riesgos que introducir nuevas levaduras pueden tener para la cervecería común o la cervecería moderna o la cervecería quizás más craft. Y cómo podemos quizás empezar a adoptar este tipo de tecnología microbiana para diferenciar el producto sin poner en riesgo los productos que ya están establecidos o los flagships, como se le llama. Muy bien. Eso la verdad que es algo súper importante em, a la hora de poder nosotros comunicarlo bien para que la gente entienda que el uso de estas levaduras no tiene más riesgo que el de usar una cepa de ale en otro tanque, básicamente, ¿sí? O sea, la contaminación que puede generar una levadura salvaje que fermenta lento y que solo consume la glucosa, por ejemplo, como en el caso de que hablábamos de estas levaduras no convencionales para la cerveza sin alcohol, eh, es muy difícil que me contamine mi cerveza o que resida mucho en un fermentador, porque solo puede consumir el primero de los azúcares del mosto, la glucosa. Entonces es muy complejo que se quede. Sí hay que tener cuidado con otras levaduras, como es el caso de Brettanomyces, por ejemplo. Brettanomyces o una levadura diastática, como puede ser Saccharomyces cerevisiae de variedad diastática, que pueden consumir muchos azúcares del mosto o que pueden consumir las dextrinas, mejor dicho, del mosto. Con eso sí tengo que tener mucho cuidado porque esas van a permanecer y si una célula permanece en un tanque de fermentación o en una botella o en una lata, en el tiempo, y si yo le doy tiempo y condiciones favorables para su crecimiento, van a proliferar y van a ser un problema porque van a cambiar organolépticamente mi producto, mi cerveza. Ahora, una levadura o una contaminación con una levadura de estas salvajes en un estadio tardío de mi cerveza no sería un problema. ¿Sí? Pasada la fermentación no sería un problema. Sí sería un problema si yo tengo esta levadura y alguna contaminación cruzada con esta levadura en el día cero de inoculación. Si ya de por sí mi inóculo está partiendo con una alta carga de una levadura de estas no convencionales, porque va a cambiarme el perfil organoléptico sensorial de mi cerveza. Ahora, de nuevo, es el mismo problema de usar dos cepas ale en una fábrica y se manejan de la misma manera, ¿sí? No es que tengo que tener un cuidado particular. Si yo tengo un manejo y estoy confiado en el manejo que tengo yo de levaduras, de microorganismos en mi fábrica, así como es el uso de bacterias o distintas levaduras de tipo ale, ninguna de estas levaduras comerciales no convencionales serían un problema para la elaboración.
Así que las prácticas estándares de limpieza, los procesos que seguimos, deberían ser suficientes como para poder mantener estas levaduras bajo control. Exactamente, sí. Lo único que hay que tener cuidado con microorganismos distintos que pasa en el caso de las bacterias son las generaciones de biofilm, que por eso también cuando las empresas sacan bacterias nuevas al mercado, una de las cosas que tienen que evitar es que generen estos biofilm, porque eso sí es muy complejo de quitar después en una cervecería. Pero hasta ahora con las levaduras, al menos con las que hemos trabajado nosotros que de manera comercial, no tenemos ese problema. Para los que no saben lo que es un biofilm, ¿lo puedes explicar un poco más de detalle? Sí, perdón. Un biofilm es una película que pueden generar algunos microorganismos eh, y que suele generarse, que suele nada, en los lugares donde yo tengo algo, alguna rugosidad en mi material, ¿sí? En el material, ya sea un fermentador, una manguera, eh, no sé, una cañería, ¿sí? Yo tengo alguna rugosidad y en esa rugosidad se me pueden empezar a generar crecimientos de contaminantes, ¿sí? De microorganismos contaminantes. eh, y muchas bacterias pueden generar, por ejemplo, estos biofilms, que son películas que se van a generar que son muy difíciles de limpiar y que generan una estructura de polisacáridos por fuera, que entonces los químicos que usamos normalmente, las concentraciones que usamos normalmente para los químicos, por ahí no nos ayudan a remover estos biofilms y que si empiezan a aparecer contaminaciones en nuestros productos, tenemos que hacer una limpieza exhaustiva o un control microbiológico exhaustivo para encontrar dónde está el problema y para poder después erradicarlo de la fábrica. Bien. Así que tengan mucho cuidado a la hora de establecer sus procesos de limpieza y siempre es buena idea atender una vez al año, dos veces al año, con una cierta regularidad, tener una limpieza exhaustiva para asegurarse de no crear un ambiente propicio para los microorganismos que no queremos en nuestra cerveza. Juan, cuando llegamos ya a la parte del empaque, mencionaste que existen variedades como Saccharomyces cerevisiae y dentro de Saccharomyces cerevisiae tiene subvariedades las cuales tienen la capacidad de producir enzimas que pueden seguir rompiendo dextrinas. A la hora de poner esta cerveza en un empaque, este tipo de levaduras podrían representar un riesgo como latas y botellas que explotan. ¿Cuáles son algunos de los controles que pueden tener los cerveceros para evitar que esto suceda? Bien, sí, es la problemática más grande que uno tiene cuando usa esa variedad en particular. ¿Sí? Esta super atenuación que yo puedo generar con una variedad diastática mismo con Brettanomyces en una cerveza que me va a generar más gas, ¿sí? Porque al consumir más azúcares voy a generar más gas y al generar cierta presión puede ser que esa presión sea mayor a la que soporte, ¿sí? Mi lata o mi botella y tenga estas explosiones. Es importante, primero, tener control sobre sobre los microorganismos que uno usa, ¿sí? Hace, voy a decir, 5 años, quizás un poquito más, que las empresas que comercializan microorganismos tienen en cuenta eso y empezaron a analizar todas sus cepas a ver si tenían este gen STA1, ¿sí? Si son STA1 positivas, que es el gen que te va a decir si pueden consumir o no dextrinas. Porque lo que pasaba muchas veces en planta es que uno no sabía que su levadura era diastática y entonces si no sabía que era diastática, lo que iba a hacer era, nada, usarla o usarla para otra cerveza y dejarle ciertos azúcares residuales que con el tiempo iban a poder ser consumidos en la lata de la botella y tenía estos problemas de que me explote. O también lo que pasaba era lo que hablábamos hace un rato, estas contaminaciones cruzadas en fábrica con cepas de cerveza, que por ahí yo tengo, no sé, algún ejemplo son las levaduras eh, belgas, ¿sí? Muchas levaduras de tipo, para hacer cerveza de tipo belga, que tienen la capacidad diastática. Si yo contamino un tanque de una ale normal que tengo con una levadura americana, que no tiene esa capacidad, probablemente voy a tener variaciones en mi producto.
que si bien no lo veo en el tanque de fermentación, porque suelen ser levaduras muy lentas para trabajar, en este consumo de estrina, sí lo voy a ver en el producto terminado. Y ahí yo tengo dos tipos de approach, voy a decir. O un muy buen manejo en planta, con controles de contaminantes, con un laboratorio que me controle periódicamente los lotes que estoy generando. Y por otro lado, la pasteurización de mi producto. ¿Sí? Si yo sé que no cuento con las condiciones de limpieza, sanitización y controles de calidad suficientes como para chequear que mi producto es estable o va a ser estable en el tiempo, ahí sí tengo que pasar a la pasteurización o hoy hay nuevas tecnologías también para controlar los microorganismos de manera más, sin impactar tanto organolépticamente, ¿no? Como estas glicoproteínas que se están usando mucho en la industria alimenticia. Juan, quiero darte muchas gracias por sacar de tu tiempo para explicarnos más a detalle cuál es el proceso por el cual se seleccionan nuevos microorganismos, darnos un poco más de información de los que ya están disponibles y cómo se pueden utilizar, cómo controlarlos en nuestra cervecería. Y bueno, como dijimos, ese acercamiento empático a aquellas que no pueden consumir necesariamente la maltosa. ¿Qué es lo próximo para Juan en su investigación? Uh, un montón. Ojalá nunca termine. Hoy una de las cosas que me trajo acá a Alemania, a Europa, es poder encontrar este origen de de la generación de las levaduras lager, que son las levaduras que usamos en el 95% de las cervezas del mercado. Entender cómo se generaron y para eso lo que estamos haciendo es este mapeo en Europa con distintos approaches, con un approach más metagenómico que se dice, que es tomar una muestra del suelo, analizar todos los genomas que hay ahí, y también de cultivo, como lo que hicimos ahora en el País Vasco, ¿sí? Entonces, viendo dónde pudo haber estado esta levadura. Y ahí hay una cosa muy importante que a mí me encantaría poder relacionar y que es uno de los temas de investigaciones que estoy desarrollando ahora, que es eh, que estas levaduras, si bien no la misma Saccharomyces pastorianus, pero el origen, esta Saccharomyces eubayanus, también se encuentra en la elaboración de sidras. Y sabemos que en la antigüedad, de nuevo, esta idea de monocultivo no se tenía y que probablemente una sidra y una cerveza o una fermentación con cereales, una fermentación con fruta, podemos simplificarlo, eh, eran muy comunes en distintas culturas, en distintas costumbres. eh, con lo cual también una de las cosas que estamos viendo es si logramos encontrar un nexo entre esas fermentaciones de lo que fueron las sidras en su momento y lo que fue la cerveza, porque probablemente si están los mismos microorganismos involucrados, es que haya algún origen en común. Con lo cual ahora estamos un poco estudiando y explotando esas líneas. Y por otro lado, tenemos varios trabajos en lo que es la arqueofermentación, que le gusta llamar acá a mis colegas, que es esto de entender con técnicas nuevas que ahora estamos colaborando con un instituto en Italia, en Bolzano, que ellos se dedicaron a estudiar una momia que encontraron congelada, Utsi, que es una momia que se encontró en los Alpes, y estamos tratando de usar, o queremos usar, mejor dicho, la misma estrategia que usaron para identificar los microorganismos que tenía en el intestino, esa momia que está congelada o estuvo congelada durante miles de años, usar lo mismo para distintos recipientes de distintas culturas que tenemos, que pudimos conseguir en el instituto, de bebidas fermentadas. Entonces, poder analizar, si bien no podemos aislar los microorganismos que se usaban hace 5.000 años para hacer cerveza, porque el aislamiento más viejo que yo tengo conocido es de una levadura viva, es de 120 años, no más que eso. Entonces, ir 500 años para atrás es imposible recuperar hoy, por lo menos con las tecnologías que tenemos, es imposible recuperar una levadura viva, pero sí analizar su genoma y entender qué era lo que fermentaba, qué era lo que fermentaba las cervezas o las bebidas fermentadas
en ese tiempo atrás. Y ese tema me parece súper interesante, incluso también para llevar a Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos una cultura muy rica de bebidas fermentadas, de las cuales muy poco sabemos en cuanto a estos microorganismos que llevan a cabo estas fermentaciones y que ojalá el día de mañana puedan generar nuevos desarrollos para bebidas con identidad local y con identidad cultural propia nuestra de Latinoamérica. Excelente. Juan, te deseo el éxito más grande en tu trabajo. Te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para educarnos un poco más sobre las diferencias entre distintos microorganismos, cómo utilizarlos y quizás de aquí salga una nueva cepa de cerveceros los cuales se atrevan a incorporar estos microorganismos en su día a día. Dicho esto, sabes que aquí estás siempre bienvenido y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Maestros Cerveceros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesto a colaborar y a charlar de cervezas. Así que nada, gracias a todos y saludos. Maestros Cerveceros tiene página web. Sí, visita www.maestroscervecerospodcast.com para que consigas más información sobre cada uno de los episodios, así como de cada uno de los invitados de este podcast. Si aún no eres miembro de Master Brewers, visita mbaa.com y hazte miembro. Así vas a tener acceso a contenido educativo cervecero de la más alta calidad y acceso a una comunidad de profesionales cerveceros en línea para discutir cualquier duda o pregunta. Maestros Cerveceros es una producción de Caldamentum para Master Brewers. La música es de Pedro Lavesari y de Emmett Fenn. Hasta la próxima.